y de inconformidad. Y de inconformidad, ¿no? Con nosotros mismos un poco y especialmente con los adolescentes, ¿no? Entonces le han sugerido al Instagram que aminore sus espacios, ¿no? Pero había sabido ganar 100.000 millones de dólares anuales. Entonces, Mm, ¿qué va a estar haciéndole caso a la investigación? Entonces, es una millonada. Es realmente, se forran la plata con los chicos ahora, pues, ¿no? Los chicos están un poco claro. más en eso, ¿no? Y a ver, no sé si será un libro. Yo he escuchado en las noticias esto. Una de esas noches pues, subieron esta información, ¿no? Y habría que investigar más en qué está afectando. Los niveles de suicidio han aumentado, han dicho. El tema es yo recientemente en el Facebook, no sé si ha visto, yo lo vi hace, debe ser unas 4 horas o 5 horas atrás. Ujú. Hay una muchacha que deja un video por las redes sociales, está dejando un video y ella ha decidido suicidarse. Es aquí en La Paz, es de aquí de Bolivia. Y ese es el tema, ¿no? De que las redes sociales lo están utilizando con, como una forma de publicar todas las agresiones que haces, todo lo que están contando su vida. Y en este caso dice, esta decisión yo lo he tomado hace mucho tiempo, espero me perdonen papá, mamá, espero que entiendas papá, le dice, ¿no? Y hasta ahí se corta. No da todo el relato de todo lo que menciona. Pero Mm. la muchacha es que se ha suicidado. Y son aspectos, o sea, y esos son los que salen, ¿no? Los que quieren hacerlos públicos, ¿no? Hay Mm, algunas cosas que no se publicitan, ¿no? No salen, digamos. Y está un poco complicado. Yo percibo que va a cambiar algunas cosas, ¿no? Hace años me hicieron una entrevista y cuando se hablaba de la justicia, ¿no? De que los dejaban a los ladrones, los mm, pillaban infraganti y de repente los liberaban. En pocos días estaban otra vez libres, ¿no? Y no solamente los ladrones, sino todo tipo de delincuentes, ¿no? Y, y ¿qué piensa usted? Me decía, ¿no? Una entrevista en un medio. Y yo les decía, parece que como nuestra ciudad ya es cosmopolita, ¿no? Se me refería al Alto y también a La Paz más cosmopolita que el Alto, ¿no? Y los países cosmopolitas, por ejemplo, pues las ciudades cosmopolitas, como las grandes ciudades aquí, ¿no? Andes. Santiago, Buenos Aires, Lima, México y los distintos lugares que tienen millones de personas, van a empezar a tener delincuentes más avesados, ¿no? O sea, yo me aventuraba a decir eso, ¿no? De que es más probable de que haya más gente que coleccione orejas, ojos, cabezas, ¿no? Desmembre cuerpos, ¿no? Y cada vez va a ser peor, les decía. Ya, digamos, va a haber un nivel de psicópatas eh, alto, elevado, ¿no? Hay un libro, se llama Asesinos en serie, se llama, ¿no? Es de dos agentes del FBI que sistematizan estos asesinos en serie, ¿no? Empieza a sistematizar y ha sacado Netflix sacó una serie, Una serie ahí, sí. Hunt se llama la serie, ¿no? No es tan buena la serie, creo que tres o cuatro temporadas sacaron, ¿no? Yo pude adquirir los videos, pero el libro es magistral realmente, ¿no? Como las matrices de nosotros, los normales, entre comillas, Ujú. son las mismas matrices de los asesinos, por ejemplo, ¿no? Hay uno que me gustó, a ver si alguno de ustedes puede leer el texto, y cita, Sí, ¿no? Los asesinos, los violadores, por ejemplo, dice, siempre vuelven al lugar donde han violado y después la han asesinado, digamos, matado a la persona, ¿no? A la víctima. Y a veces se masturban en el lugar, dice, ¿no? O sea, para sentir nuevamente ese placer que han sentido al violarla, al asesinarla, al matarla. La misma matriz un poco se repite cuando hemos recibido, dice, denuncias de que adolescentes caminaban rondando determinadas
casas, digamos, ¿no? Algún pretendiente de una hija, digamos, de una casa, ¿no? Los padres denunciaban y van a veces a fisgonear, ¿no? Si le ven, si le pueden ver a su novia o a quien le gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la matriz es casi la misma, dice este agente, ¿no? Cómo estas matrices se repiten, ¿no? Este tipo de conductas se repiten. Y esto se ve pues, a todo nivel, ¿no? A nosotros creo que nos toca un poco determinar, describir estas matrices que de repente se replican, pues, ¿no? Y cada vez creo que van a estar peor. Creo que va a estar peor, ¿no? Y con lo que anda nuestra justicia, se está peor, ¿no? O sea, y alguna vez sugería un abogado, creo que era, que, que las cárceles sean administradas por civiles, por ejemplo, ¿no? A la usanza que pasó con el tránsito, ¿no? Para la emisión de cédulas de identidad, ¿no? Se opusieron, ¿no? Que va a ser peor, que trata un montón de cosas, pero al parecer mejoró en cierto grado, al parecer, ¿no? No tengo certeza. Pero las cárceles es otro lugar desde son donde se lugares, cometen delitos, ¿no? O sea, es otro problema ese, ¿no? Entonces, a nosotros también nos toca un poco describir estos aspectos, ¿no? Como comunicadores. Y tal vez en algún momento asumiremos también el rol de abogados, como ellos asumen el rol de comunicadores en algún momento, ¿no? sí, sí, Porque está medio complicado, no está fácil, ¿no? A ver, veremos qué se viene, pues. listo, Nico. Ahí está, pues, un abogado. ¿Qué dice mi querido abogado Chipi? ¿Dónde está el Chipi? ¿Cuál es el tema de reflexión? Dice, no, ¿qué vamos a hacer con la justicia, doctor? No, simplemente quería saber cuál era el tema, porque que he entrado un poco tarde y quería saber eso. No, estábamos comentando un poco sobre las lecturas que estábamos haciendo y qué es lo que pasaba en nuestro contexto, ¿no? No estamos entrando en tema porque estamos esperando a que se incluyan. O sea, el tema de discusión es un poco variado y qué es lo que pasa en nuestro contexto y en qué medida también nosotros podemos al menos saber qué estamos pensando, ¿no? Nosotros. ¿Qué dice, doctor, usted con relación a la justicia? ¿En qué cree que quede? Con usted, con la experiencia de abogado que tiene. Mm, No, he escuchado un poco lo último, estimado Carlitos, sobre lo que mi amigo David de Ramiro Llanos ha planteado, que la administración de las cárceles esté en manos de civiles. Bueno, si no hay peor cosa, en este caso yo iría un poco a la inversa de mi apreciación. Si hemos visto que las cárceles, eh, para entrar hay que pagar, para comprar una celda hay que pagar. Por si acaso yo he tenido un poquito de experiencia en ese ámbito, por eso es que hablo. ¿Eh? He trabajado en juzgados 10 años y todos los sábados visitaba la cárcel de San Pedro, Miraflores, Chonchocoro, 2 veces al año, etcétera. Por eso es que hablo, ¿no? Entonces, más un conocimiento empírico. Se paga. Claro, la ley 2298 dice que es gratis, ¿no? Pero la ley es la ley, o sea, cómprense de la ley, te va a decir el dueño de la celda. Hay en anticrético, 3,000, 4,000, 5,000 En dólares, hasta anticrético. en anticrético las celdas, ¿no? Depende también dónde, pues, sí, Chonchocorito, Álamos, lo más triste, donde va el pueblo, si los que no están con la 1008, está que se llama San Martín de Porres, la sección San Martín, donde una celda de 3 por 3, digamos, lo dividen en dos y hay que entrar así bajando la cabeza porque han improvisado un catrecito más arriba. Desde ahí, no, pues ahí no entra 2 personas paradas. Entonces, cuando uno entra a visitar, tiene que salir el sol, inclusive. Así es triste la situación, Terrible, ¿no? pero más allá de eso, no sé, es que mi discurso es un poco contra el sistema. Mi discurso va contra esto salgo de los medios de información
que nos hacen ver, y precisamente esa era pues la tesis de Derecho, de maestría de Derecho en Criminología. Un poco salgo del discurso que ya está trillado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la justicia? Que, etcétera, etcétera. No, yo creo que el problema es estructural. El problema va más allá de la apreciación individual. No, los medios y los dueños del poder nos han metido a la cabeza el delito de una manera individual. Es decir, han estigmatizado desde el punto de vista clasista que el delincuente es el pobre. Es decir, si Elías Neumann, un criminólogo argentino, decía, todas las cárceles de América Latina pareciera, yo estoy exagerando un poco, que una sola madre les hubiese parido. Todos son morenos, todos son feos, todos son, qué sé yo, de clase media baja. Y la pregunta es, siguiendo a Edwin Sutherland, que es otro sociólogo y politólogo y criminólogo norteamericano, que en 1938 ha escrito un libro sobre los delitos de cuello blanco, pero hasta ahí nomás quedó. Y la pregunta era, ¿los ricos no cometen delito? Y nosotros nos hemos encasillado, de acuerdo a lo que, y nuestra conciencia colectiva, hasta inclusive la inteligencia colectiva, cuando se habla de delincuente, le decimos, describime. Yo te lo demuestro eso, Carlitos. A un curso voy, diga, a ver, usted describe, dibuja un delincuente. Te lo va a dibujar un hombre feo, con chamarra negra, con chinela, con jean, tatuado, rayado la cara, todo rayado, así como tres en uno el cuerpo, y agarrando un pucho, un cigarro, así te va a describir. Pero no hay uno solo que te describa, dibujámelo un delincuente. Simpático, ojos verdes, con trajes, zapatos walkover americanos, en la puerta un Ferrari. En su caso, nadie te lo va a describir eso. Entonces nos han metido que el delito cometen los pobres. Y eso es la más grande falsedad. Porque los que más han hecho daño, no a una sociedad, a la humanidad, precisamente los que son detentadores del poder. Zaffaroni decía, Raúl Zaffaroni decía, que hasta el momento nosotros nos hemos olvidado de ese tipo de análisis y nos hemos encasillado en lo individual. Cuando más han matado a la gente, estoy hablando de genocidios, son los estados y los grupos de poder. Ellos han, si se llevan, imagínate, llegando a tierra, con nombre y apellido, para no estar especulando, ni mucho menos. Pregunten a cualquier delincuente de San Pedro, cualquier cárcel de Bolivia, nada más que de Bolivia. Lo máximo, ¿cuánto habrán robado? $100,000, $200,000, $300,000. Los ricos no entran a la cárcel, ellos tienen la llave de la cárcel. Cuando tienen problemas entre ellos, los resuelven en el lobby antes de entrar a la cárcel. Y si es un escándalo nacional, entran también de visita. Entran también, por algún caso. El ejemplo, por ejemplo, en Perú, estamos hablando, digamos, de Odebrecht, que hasta inclusive el expresidente ha muerto. Pero los demás no. Los demás, ¿cómo van a estar en la cárcel? ¿Cómo van a estar? No pueden estar, para ellos no está. Y esos son, en casos bolivianos de los expresidentes, ¿cómo se han llevado la plata, qué sé yo, el GONI, en bolsas? Con esa plata se podía, millones. Y no creo que haya expresidentes que no se hayan cargado tanta plata, exministros y demás. Murillo, háganme creer que Murillo, con su sueldo de 20,000 bolivianos, está sobreviviendo. No, pues. ¿Y eso no se estudia? ¿La criminología no estudia? No cuestiona. Pero claro que sí al pobre. El pobre es hasta el término psicópata está mal. Porque yo no creo que sean psicópatas esos que han matado. Es que equivocamos el término, querido Carlito. El primer requisito, yo lo admiro a los psicópatas. Mis respetos, porque admiro la inteligencia, definitivamente. Admiro el raciocinio. Y los verdaderos psicópatas, querido Carlitos, con el respeto que te mereces, obviamente yo respeto a los que piensan mal y a los que piensan bien, yo no selecciono eso, pero sí. Pero te digo lo siguiente, para ser psicópata, un requisito, el primero, y para mí es elemental, tener inteligencia superior. Porque el otro, el que sea desamorado, sanguinario, es un elemento secundario del psicópata. Los verdaderos psicópatas
Están de gerentes general en el Banco Mundial, en la OMS, dirigiendo empresas a nivel transnacional, porque son inteligencia superior. Aquí nosotros hemos tenido un pequeño psicópata, así no de esa calidad, de esa altura, de esa genialidad, porque el psicópata, para empezar, no mata. La personalidad del psicópata, ¿cómo va a matar, pues? ¿Cómo va a violar? No hagan creer a su abuela, eso, a un policía que te explique eso desde su óptica. Pero si tú lees más, una persona que tiene inteligencia superior, vos piensas que se va a dar la molestia de matar, violarte. No, para empezar es Narciso, el psicópata. Se quiere a sí mismo, no quiere a los demás. Ah, y si tiene que fingir, obviamente lo va a hacer pues, excelente. No sé, pues te daba un ejemplo. Esos psicópatas, a eso llamo yo, eso dice la psicología, ¿no? Pero nosotros Eh, hemos tenido, pero aquí somos campeones, ¿no ay, ves? Para malinterpretar, ¿no ve? Somos mm, campeones para encontrar una cosa y generalizar. No, no es psicó. Los verdaderos mm, psicópatas no están en la cárcel. Por ejemplo, a ver, voy a dar, Picasso era psicópata, pues. Estoy dando un ejemplo, ¿no ve? Pero así, genios. Y esos están en cargos públicos, en ministerios, están. ¿Y ellos cómo van a entrar si son un grupo de élite? Entre ellos, imposible. Y cometen esos delitos, claro, de inteligencia. Por ejemplo, los famosos juegos que hacen a través de redes internacionales, donde uno invierte dinero y te paga un interés más. Al último, ¡pac! Ya no hay. Esos son inteligentes. En Bolivia ha habido no diré delincuente, pero diría un poco de psicópata, pero no tan inteligente. Pero sí, yo lo catalogaría como un inteligente que se conoce también, que nos dijo que ha hecho una maestría, un doctorado, no sé, en México, y todos lo hemos creído, y cuando ni siquiera había acabado la licenciatura. Pero 8 años, querido, 10, 11, 12, 13, no, 14 años, todo Bolivia. Este es el hombre. Y nos dijeron que ha leído 5.000 o 50.000 libros y todos 20.000. sí, o 20.000. Oh, Señor, este es el hombre. Y todos lo Muy hemos bien, creído. doctor. Yo creo que nos ha dado una clase, es Perdón. siempre, ¿no? Perdón, Las simplemente eso, experiencias que ¿no? tenemos, Es que ¿no? hay algunas cosas que ya va. No, Ujú. simplemente es un comentario, no quiero entrar al debate, por favor, me Sí, sí, corro al sí. No, debate, me yo corro entiendo, al debate, está bien. Parece este espacio, pues mientras por esperamos, favor. ¿no? Listo, Mientras esperamos, ¿no? disculpe. Siempre comentar qué es lo que está pasando en el mundo. Nosotros no podemos Y sustraernos. aprovechar más bien, sí, sí, aprovechar más bien, y por eso a veces cuando uno habla da gusto de debatir, pero en otra oportunidad, en otro escenario, no aquí. Que Sí, no, simplemente esta tampoco es el mañana, objetivo ese, ¿no? sí, esta tarde o mañana con la seguridad precisa, hay un formato, querido Carlitos, del reglamento para maestría, por si acaso eso anticipó, donde nos exige que se tiene que cumplir estos requisitos para el perfil, por si acaso, y para la maestría también. ¿Ya? Y ahí exigen hipótesis, está, ¿no? Ahora que haya o no haya, eso yo pienso que va a ser del tutor y demás, ¿no? Pero ahí están los pasos. Porque yo acabo de hacer terminar he defendido mi tesis de maestría que te he comentado de Derecho, y ahí yo no encontraba la necesidad de hacer hipótesis, pero me dijeron, el reglamento dice que hay hipótesis. Ah, ya ni modo, voy a tener que Sí, ¿no? Y hay. pero es que eso no puede ser así. Es que a este nivel, querido hermano, hasta el título me molesta. A mí me han dicho que el título tiene que responder a estas preguntas. Yo decía, desde el punto de vista comunicacional, claro, es que nadie está escrito en piedra para empezar. Yo parto de esa premisa. Nada está escrito en piedra. Aquí no hay absolutos. Por ejemplo, mira, un poco, no sé si estoy contradiciéndote, pero el título tiene que responder a estas preguntas. Ya está bien de manera general, pero también hay títulos en el ámbito periodístico. Por ejemplo, en 1939, el Washington Post o English Post, no me acuerdo, pero es un post de, no sé si en Inglaterra o de Estados Unidos. Eso es entrar a Internet y ahí está la prueba. En 1939, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe cómo es el título? Where. Listo. Guerra, guerra, guerra. Y es uno de los mejores titulares que ha habido en el mundo. Pero oye, responde esto, no. Entonces no haremos tan mecánico que la población basta y sobra, pues. O cuando el 45, Hitler at dead. Listo. Hitler ha muerto. Nada más titular. Es igual que en derecho, yo hago la comparación de ambos, ¿no?
En derecho, Sí, sí, en la sí, suma, en pero la el suma, titular es diferente a un título de un trabajo de ya. investigación, ¿no? Ahora, lo mismo digo, sí, pero voy a entrar un poquito más en detalle. Lo mismo digo en el derecho. Hay abogados que les gusta poner la suma, digamos, señor juez de familia, ¿no? Interpone, desvincula, demanda de desvinculación conyugal entre tal contra cual por los delitos, por el artículo previsto en el tal del Código de Familia. Tan largo. Divorcio. Listo. Pero para eso está, pues, los antecedentes se han conocido, porque se han peleado, que han ido con otra. Pero ¿para qué tan Está largo? muy bien, está muy bien. ¿Verdad? Hay No, a mí cositas me que, parece muy bien la crítica, perdón, ¿no? Pero, a ver, yo le cuento que he publicado mi tesis de licenciatura, yo, ¿no? Y obviamente, cuando he publicado el libro, por ejemplo, el título tiene que ser pues, agradable, tiene que ser vistoso para que compren el libro, ¿no? Aquí bien complicado vender producción intelectual, ¿no? Muy complicado, ¿no? Entonces, ahí el título cambia, ¿no? Porque uno tiene que hacerlo, pues, agradable, pero cuando estamos en la tesis, así como te han dicho a vos que tienes que, o sea, no, aquí dice hipótesis y tienes que poner tu hipótesis. A mí me hicieron hacer una encuesta, sí o sí, en mi primera maestría en Potosí. No, aquí hay reglamento y tiene que ser cuantitativo y tiene que haber un aporte. No puede ser tu tesis descriptiva. Claro, la matriz del CV está hecho así. Tiene que haber una puerta, tienes que solucionar un problema, dice, ¿no? En cuanto a tu defensa, a tu tesis de maestría en la matriz del CV, ¿no? Pero eso, como dices, no está escrito en piedra, ¿no? Y yo lo dejaría un poco, estas cosas, por ejemplo, que cuando vemos de que no encaja en lo que deberíamos de apuntar a hacerlo más digerible, por ejemplo, yo lo apuntaría en el doctorado, ¿no? Yo hice aquí, por ejemplo, en nuestra universidad, y la verdad es que nosotros hemos aperturado, ¿no? Que no hay, digamos, metodología que te aprisione y te haga que tienes que hacer esto, que tiene que haber esto, ¿no? Que tiene que haber esta otra cosa, tiene que haber esta otra cosa. No. Haz la Sí, investigación de la mejor manera que de una puedas vez. para que puedas, digamos, encontrar y mejor si encuentras algo nuevo que le va a aportar a la ciencia, ¿no? Creo que esa es la lógica del doctorado, pero no sé cómo estarán las universidades. Yo ya me he desvinculado, no sé cómo estarán los doctorados, ¿no? Pero lo que yo todavía sigo trabajando, doy maestría porque todavía no soy doctor. Y en los posgrados, por las universidades que han dado, creo que hemos entrado nomás, algunos más, otros menos, en un ámbito de mercantilización, ¿no? Hemos entrado. Y algunos más, otros menos, ahí está dicho, ¿no? Y hay gente que le da a algunos posgrados y otra gente que no le da. Hay, ¿no? Hay y hay. Aquí y afuera, creo, ¿no? O sea, en todo lado. Pero bueno, a ver, creo que estaba levantando la mano Miguel. Miguel Ángel, adelante. Muchísimas gracias. Voy a, perdón un segundito. Sí, hay un retorno. Sí, estaba con corte de energía eléctrica. ¿Qué dices, Miguel? Anterior semana te hemos extrañado, no estabas. Claro que he estado, Pero no claro que has he estado. participado. ¿Dónde estarías No he entonces? participado porque eh, estaba, además de estar en la clase, estaba escuchando algunas cosas. Solo me he despedido. Y dije, sí, efectivamente, el audio, su audio está muy bajo. Pensé que era problema de mi computadora, porque a veces Y me pasa. Y bueno, después he acercado más al micrófono y se solucionó el problema, ¿no? Pero yo a quería ver, hacer... para un aviso, solamente con esta maestría tengo ese problema de audio, porque después con nadie se ha quejado. Pero no sé cuál será el problema. Sí, no, yo Eh, también. Pero en ya has mi avisado. Espero que ahora computadora, esté sí, más. en mi celular que estaba siguiendo hasta hace un ratito, cuando he levantado la mano, el audio estaba bastante elevado. En mi computadora, en este momento, en mi laptop, porque entré por el celular porque tenía un corte de luz, de energía Ay, eléctrica. Entonces ahora estoy ya con la computadora, retornó la luz, espero que sea estable. Quería opinar sobre dos elementos.
Breve, Miguel. Plenamente de acuerdo, yo no quiero que... Sí, sí, sí. Yo no quiero disentir con lo que acaba de plantear Freddy Chipana, el doctor Freddy Chipana, pero cuando se habla de la crisis de la administración de justicia, los primeros que tienen que ser puestos en el banquillo de los acusados son los administradores de justicia. No nos olvidemos lo que ha pasado con un médico encarcelado y condenado a 20 años de cárcel por un abogado que me parece que es lo más peligroso porque pueden jugar con tu vida. Y lo hemos demostrado en este país sin ninguna duda a través de una experiencia muy triste. Entonces, está bien, hay muchas cosas que cambiar, inclusive en la comunicación social tenemos que cambiar algunos términos a los que nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, decir medios de comunicación, los medios no comunican nada en realidad, difunden, amplifican, etcétera, etcétera, y probablemente sea necesario partir desde ese escenario. En cuanto a lo que se refiere a la investigación, no para entrar en debate, yo creo firmemente que tiene que haber proceso de transformación en la justicia, sin embargo, ¿hacia dónde? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque antes nos decían que 4 partidos se repartían los juzgados, etcétera, y era verdad, y se controlaban. Y desde que un solo partido se agarra todo lo que es la administración de justicia, podemos esperar cualquier cosa. Este país vive en indefensión, desde mi punto de vista, pero como no es para el debate, ojalá que encontremos el escenario para debatir este tipo de temas. Sí, en marketing político yo creo que se van a explayar. Claro, en relación a la investigación, fíjense, hay muchos criterios sobre investigación. Por ejemplo, algunos, cuando se dice, la investigación del conocimiento tiene que servir efectivamente para cambiar algo. O sea, no puede haber una investigación solamente por debilidad intelectiva, ¿sí? Por presunción. Como diría alguno de los padres de la sociología cuando se oponían al desarrollo de la educación formal, decía, no, la educación formal es solamente para presuntuosos, para presumir socialmente del grado académico que tienen. Y en las mujeres, decía, es para que les enseñen etiqueta, bailar, etcétera, etcétera. Me refiero a Herbert Spencer, ¿no? O sea, Herbert Spencer, que no tuvo, digamos, título universitario, aunque más de 10 universidades europeas querían darle algún título porque era, por supuesto, un gran pensador de su época, con mucha influencia en la nuestra. Entonces, hay criterios de investigación. Yo no creo que haya conocimiento que no sea útil. Como no creo que haya investigación que no sea un aporte. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que realizar nuestro marco teórico o revisión del estado del arte, aunque hay controversión también en esto entre los autores, algunos dicen que son elementos diferentes, otros dicen que son lo mismo y otros dicen que el estado del arte engloba el marco teórico, ¿no? Dependiendo de los autores. Entonces, cuando hacemos esto, evidentemente lo hacemos para tener conocimiento de frontera, podríamos decir, qué es lo último que se ha investigado sobre determinados temas y qué es lo que nosotros podríamos investigar y cómo aportamos. Me parece muy interesante. Fíjense, en la universidad y todos los que son docentes, supongo que no me van a dejar mentir, ¿cuál es el criterio con el que se forman? Desde colegio deben llegar así. Se les pide un trabajo y lo primero que preguntan es ¿cuántas hojas? ¿Sí? Como si la cantidad involucrara de forma inmanente la calidad. ¿Sí? Correcto. Y listo, nosotros revisemos en Miguel. Europa. Ya, mira, estamos a menos 20, ¿no ve? Y ya, pues me parece muy bien, ¿no? Esto. En Europa, por ejemplo, las maestrías tienen un máximo de hojas, no un mínimo. Un máximo de 70 hojas porque ahí hay que ver la capacidad de síntesis, una capacidad que lamentablemente no he podido demostrar en este momento porque creo que me excedí. Gracias por Listo, Miguel, siempre, ¿no? Estos minutitos es un poco para
para conversar de qué tan también de qué anda la ciencia, ¿no? Y de qué también pensamos nosotros, y tal vez también para hacernos dar cuenta de que tal vez tenemos una visión también errónea, ¿no? Ojalá hay un espacio, pues, ¿no? En el tiempo que les queda a ustedes. Yo sugiero que cuando estén en la parte de marketing político, ahí hay que hacer estas visiones, ¿no? Hay que este comentario, ¿no? Y aquí también lo que nos toca a nosotros, ¿no? En investigación, que seguro que nos vamos a ver también a futuro. Yo estoy viendo ya, hay personas que me han llamado entre la semana, como siempre quedamos para puntualizar alguna cosa. A mí me parece muy bien, ¿no? Ya están pensando en la maestría. O sea, a mí me parece muy bien. Ojalá en estos meses que les resta se puedan defender la tesis, ¿no? Puedan defender sus tesis y terminen pues así, defendiendo la tesis, cosa que les quede obtener el título a futuro, ¿no? O sea, muy cerquita. Y no después de que termine la colegiatura recién empiecen a hacer la tesis, sino que se anticipen a eso, ¿no? Ahí me parece muy bien esta semana y tengo también parte de esta semana ya copado el espacio para seguir orientando pues la investigación y a mí me complace, ¿no? Me complace. Por eso estos pequeños espacios, ahora también vamos a hablar un poco unos 20 a 30, 45 minutos acerca de lo que queda de esto, ¿no? Un poco de la parte de la investigación, por si acaso, que también está extractado del reglamento de test de posgrado, ¿no? Ahora, más allá de eso, también en la coordinación le tocará trabajar, nos tocará trabajar a nosotros para intentar organizar un reglamento que se adecue, digamos, a estos procesos de investigación en comunicación, ¿no? Eso dependerá de la dirección y de la coordinación, ¿no? Pero creo que en esta parte nosotros hemos sido amplios, ¿no? Para intentar no ser una camisa de fuerza, sino amplificar, ¿no? Los procesos de investigación con todo lo que nos da la ciencia, siempre y cuando argumenten y justifiquen algunos aspectos, ¿no? A mí me ha pasado, les digo, no es que te exijan y tienes que ponerlo, ¿no? Aunque tu investigación nos requiera, digamos, algún tipo de metodología que tú no lo utilices porque no es de rigor científico y la justifiques además. La anterior semana habíamos quedado hasta antes del diseño metodológico. Habíamos hablado toda la parte, digamos, que va a ser relacionada a los aspectos del planteamiento, la formulación del problema, preguntas de investigación, hipótesis, si aquí así lo van a requerir, los objetivos, ¿no? Y en la semana que hemos tenido, nosotros hemos ido revisando de algunos que nos han convocado, siempre en los horarios que hemos convenido, ¿no? Y en esta parte, esta parte final, y esta va a ser nuestra última clase, en la siguiente va a ser solamente la entrega, ¿no? Y la despedida va a ser esta clase, ¿no? La otra semana ya no va a haber clases porque nuestra entrega del último trabajo es el próximo sábado, ¿no? Yo había preparado algo muy genérico, ¿no? Muy genérico, que de repente ustedes pueden indagar. Hay mucho material sobre esto. No es una camisa de fuerza. Hay algunos que no, al marxismo no la plantean como un paradigma, sino más bien como parte de todos, ¿no? Y esto yo he intentado hacerlo lo más didáctico posible y no he tomado en cuenta, por ejemplo, los estudios culturales, ¿no? Que también son dignos de ser tomados en cuenta, sino he sido un poco más drástico en algunas cosas, pero lo que no quiere decir que no se acepten los estudios culturales, ¿no? Ustedes pueden hacer nosotros tenemos una panacea, algo les daré sobre el estudio cultural, relacionado principalmente a García Canclini, que trabaja, y Barbero, ¿no? Que trabaja más aquí en este lado de Latinoamérica. Y la escuela de Birmingham y Toronto, ¿no? Es a nivel anglosajón, digamos, ¿no? Que han trabajado más ellos, que eso se conoce. Y los textos, pues más bien de estos los tenemos libres en el Internet, ¿no? Pero a manera de contexto, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo estamos entendiendo el término de paradigma, ¿no? Y para qué nos va a ser útil en nuestro contexto, ¿no? Nos va a ser útil en el sentido de que es un tipo de pensamiento y una forma de hacer investigación y hacia dónde apuntaba, ¿no? Y podrían retomar ustedes la usanza de que Thomas Kuhn ha utilizado, ¿no?
el término paradigma, ¿no? O sea, va a ser un tipo de modelo, un sistema de conocimiento que va a responder a determinados aspectos, ¿no? Y que nos va a permitir describir esos aspectos. Desde esa lógica, en nuestra matriz que nosotros tenemos como comunicadores, podemos ver el funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo, ¿no? Algunos al marxismo lo llaman como la teoría crítica, ¿no? Los estudios críticos, y me parece muy bien. Y también los estudios culturales que los desgajan, porque, ¿y qué estudiamos en Latinoamérica, no? En Latinoamérica son esos que les decía, ¿no? Barbero y Canclini, los que han empezado a trabajar más sobre los estudios culturales. Sin embargo, volvamos al funcionalismo, ¿no? ¿Qué va a utilizar o qué va a analizar, qué va a estudiar, qué va a describir el funcionalismo? Principalmente la función, pero la función entendida desde una visión organicista, ¿no? Porque ha sido planteada desde el organicismo, o sea, todo tiene una función, se va a decir, ¿no? Todo va a tener una función, como lo tiene nuestro corazón, nuestros riñones, ¿no? Su función es bombear la sangre, purificar la sangre, las distintas funciones de nuestro organismo. Por eso tiene la semejanza. Y esa función se traslada a la sociedad, ¿no? Y en la sociedad, las instituciones van a tener un tipo de funcionalidad, ¿no? O sea, ¿quiénes van a tratar de nuestra moral? Digamos, las iglesias, ¿no? La iglesia. ¿Quiénes van a defender? La policía, ¿no? Los militares. O sea, va a haber distintas instituciones que le van a dar funcionalidad a nuestra sociedad, a una sociedad, ¿no? En el proceso de la comunicación hay una transmisión lineal. El emisor, el mensaje y el receptor, desde la lógica planteada por Aristóteles, ¿no? En su libro se llama La retórica, creo. Ahí es donde empieza a plantear el modelo más básico, ¿no? Posteriormente ya se habla del canal, ¿no? Y se van a aditamentar algunos aspectos más al proceso de comunicación. Pero dentro de la lógica del paradigma de investigación desde el funcionalismo, la lógica va a ser lineal y principalmente va a estar ligado a los efectos que produce la comunicación, ¿no? Ustedes entenderán el paradigma de Laswell, hemos leído eso, todos los que hemos sido comunicadores hemos leído porque es una lectura básica de teorías de la comunicación. En el textito de Moragas, que es una matriz, pero también hay otros textos que nombran, ¿no? ¿Para qué se investigaba? Para ver más o menos qué efectos producía determinado tipo de mensaje o de la emisión de un mensaje. Entonces, el funcionalismo va a apuntar a eso, ¿no? La teoría de los efectos va a estar ahí principalmente planteada por, desde la lógica de Laswell, Lasarfeld, Berelson, Hobland, ¿no? Toda esa tropa de los pioneros van a estar ahí, la investigación norteamericana principalmente va a estar ahí. O sea, la función de las personas que van a cumplir dentro de la sociedad. ¿Para qué tipo de investigaciones más o menos se pueden utilizar este tipo de paradigma? ¿No? Principalmente aquellas ligadas a convocatoria a elecciones, ¿no? O sea, todos los procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Bien se puede utilizar desde una óptica funcionalista, ¿no? Hay un tipo de mensaje que se manda y si hay una aquiescencia, ¿no? Hay esto y esto se prevé que va a pasar, este efecto va a pasar con los receptores en este caso, ¿no? Y todavía se sigue aplicando esto, o sea, podríamos decir que el conductismo tiene casi esta misma lógica, ¿no? O sea, va a apuntar a que el receptor, en este caso, responda a un determinado tipo de emisión de un mensaje, ¿no? Lo que está ligado al consumo de medios también está, ¿no? También está. La efectividad de los mensajes publicitarios, desde luego que sí, ¿no es cierto? ¿Cómo están haciendo ahora para que la publicidad que nos llega a nosotros tenga efectividad? O sea, nosotros realmente compremos determinado producto que se publicita. O, en este caso, en las elecciones, determinado tipo de propaganda, idea, ideología que se oferta, digamos, podríamos decir, ¿no? Entonces, está utilizado pues, desde esa lógica el funcionalismo como paradigma. Entonces, para quienes están haciendo sus investigaciones, ¿no? Ya estarán viendo, parece que mi paradigma va a ser funcional, ¿no? Parece que desde esta lógica tengo que ser. Está funcionando, es útil, sirve los procesos de educación virtuales, ¿no? Ahorita podemos opinar, ¿no es cierto?
Pero ya haciendo una investigación habría que ver y determinar realmente en qué medida tiene efecto el proceso de educación virtual. Se están utilizando bien los colores, las formas, tamaños, letras, y todo ese marema. El discurso se está utilizando bien, las imágenes se están utilizando bien. Entonces, tal vez alguien que quiera hacer una investigación a este nivel, pues determinará utilizar o escogerá utilizar el funcionalismo como paradigma, ¿no? Esto en cuanto al funcionalismo, que no se termina, yo lo estoy diciendo un poco muy comprimido, ¿no? Vayamos al estructuralismo, ¿no? El estructuralismo va a salir como más o menos a contrapartida de la investigación funcional, ¿no? No solamente en la comunicación, sino a todo nivel, ¿no? Se va a empezar a ver, pucha, oye, en nuestra sociedad parece que está plagado de significados, parece que está plagado de signos, ¿no? Entonces se van a utilizar ese tipo de signos para construir mensajes, determinado tipo de mensajes. Y se va a empezar a estudiar ya toda esta lógica estructural desde los inicios de Ferdinand de Saussure, que ya va a empezar a desgajarse de la lingüística un poco y va a empezar a aparecer otro tipo de semiólogos, o sea, estudios en semiología, hasta llegar a lo último creo que es Derrida y Rorty, ¿no? Las investigaciones de segunda generación pasando por Foucault y otros, ¿no? Entonces, en este recurrir de que el mundo va a ser, la sociedad va a ser plagada de signos, va a estar un poco Humberto Eco, va a estar ahí, ¿no? Va a estar Barthes, va a estar Greimas, va a estar Yuri Lotman de la Escuela de Praga, Jacobson, un montón de semiólogos ligados al estudio de la sociedad a partir de los signos. El libro más, digamos, que va a romper un poco el esquema va a ser Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, ¿no? A partir, si recuerden que él es el premio Erich McLuhan también, del segundo premio, ¿no? Que sacó después de estos premios a nivel mundial, ¿no? Y ese es un buen acercamiento de cómo se puede hacer un estudio estructural, ¿no? De los significados al interior de una sociedad, de los signos, ¿no? Sus significados al interior de una sociedad. Se van a empezar a interpretar los mensajes y van a dar diferentes resultados. Diferentes resultados. Entonces, la vida social va a ser un complejo sistema de comunicación, como lo es lo nuestro. Ahora, peor todavía, ¿no? Si veíamos que la comunicación era lineal y masiva en el funcionalismo o antes, ahora la comunicación de repente se ha particularizado, ¿no? Tenemos todos a la mano un celular y los mensajes que nos envían parece que están apuntando a ser más particulares algunos, en cierta medida, ¿no? Están empezando a segmentar. O sea, tú ves y yo estoy viendo de que veo, por ejemplo, TikToks y me mandan información sobre TikToks. ¿Te gustan libros? ¿Te gustan libros de agronomía? Te mandan libros de agronomía. Te invitan a consumir ese libro, de determinado tipo de cosas que tú elijas, digamos, ¿no? Por eso, cuando tú aprietas una tecla en el Face, ya te están registrando y te van a decir, a eso le gusta a este señor o a esta señora y le vamos a enviar eso y a ver si consume. Y prueban contigo y te mandan también otras cosas. Si ven que te gusta pasar momentos de holgorios, de risas, de caídas y esas cosas, te mandan ese tipo de videos para que tú veas y al interior de eso te ponen un tipo de publicidad para que tú sigas consumiendo eso. Entonces, los procesos, ¿no? Van a ser complejos al interior de la vida social porque el sistema de comunicación cada vez va a ser más complejo, ¿no? Y los fenómenos sociales y culturales van a ser plasmados como signo, ¿no? Hay un montón de signos. Al empezar esta charla, este curso, hablábamos acerca de, de cómo el Instagram ha provocado algunas cosas y eso lo han pasado por un medio. Y han sugerido al Instagram que baje, permitan. Instagram yo creo que se va a ir en la tapa. ¿Por qué? Porque es un montón de dinero que entra y han dado la cifra y realmente es increíble, ¿no? Cómo consumimos nosotros. Y de que nos está afectando, sí, que se está empezando a ver qué tipo de afecciones tenemos a partir del consumo de este tipo de medios, de este tipo de aplicaciones, todo lo que conlleva eso, son un tipo de signos que consumimos a cada momento y nos afectan.
Por eso los estudios culturales es eso, ¿no? De cómo en la sociedad nos afectan las mediaciones, ¿no? Van a empezar a afectarnos a nosotros y van a empezar a afectarnos en nuestra conducta, principalmente. Por último, tenemos el marxismo, ¿no? Está planteado desde la lógica dialéctica, ¿no? De los dominantes dominados. Un muy buen ejemplo, creo que ha sido, y no pasa de moda, yo siempre les doy a mis estudiantes, y también recomiendo, si acaso no lo han leído, es para leer el Pato Donald, por ejemplo, ¿no? De Armand Matelart y Ariel Dorfman. Es un texto muy, muy, ¿no? Claro, concreto, relacionado. Y como estos, hay muchos ejemplos ahora desde la lógica del marxista. El texto que se les ha dado de marxismo y comunicación va a apuntar a eso, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro contexto ahora, ¿no? A nivel de la irrupción digital. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, el marxismo es una nueva óptica que nos va a permitir ver, pues también hay este tipo de relaciones de dominantes y dominados, estas relaciones de dependencia, ¿no? Nosotros tenemos casi toda la escuela crítica, la primera generación de la escuela crítica tiene un fundamento marxista. Ahí están los Adorno, están Horkheimer, Marcuse, todos tienen una visión marxista crítica fuerte. Y que nosotros, nuestra universidad también tiene esa raíz, sí, la tiene, ¿no? La teoría crítica y la industria cultural está ligada a este tipo de visión, ¿no? Si quieren tener un poco más de referente con relación a esto, yo recomiendo que lean este texto que sacó Eric Tóxico hace mucho tiempo. Creo que no hay para vender, yo siempre lo he buscado, no hay, pero está libre en el internet de este periodos y abordajes, ¿no? Ahí hace referencia, no lo maneja como marxismo, sino lo maneja como una lógica dialéctica, ¿no? Sin embargo, es uno de los pocos también que hace referencia a esto, ¿no? Y hay un montón de investigaciones ligadas al marxismo dentro de la comunicación que nos permiten ver este tipo de relaciones de dependencia, ¿no? Recordemos que nosotros siempre hemos pensado que el imperio, ¿no? Y hasta ahora el imperio no ha cambiado, no ha cambiado, ¿no? Nos guste o no nos guste, el imperio sigue sometiendo a todo nivel, ¿no? Los estudios ahora, para adelante, nos dirán en qué cosas, cuándo, ¿no? En qué proporciones nos dirá eso, las investigaciones que hagamos desde esta lógica del marxismo. A propósito de esto, entran los estudios culturales. Recuerden que los estudios culturales, cuando Stuart Hall empieza a dar un ciclo de charlas, y ese se llama Estudios Culturales 1984, creo, está libre en el internet por si acaso. Les mostré la tapita, pero creo que no lo tengo por aquí. ¿No? Recomiendo que lean eso y cómo haces referencia de la aparición del funcionalismo antes del del estructuralismo con Durkheim y los que habían propiciado ya todo hace un recorrido a Stuart Hall y empieza a los estudios culturales, ¿no? Y los estudios culturales aquí dentro de nuestra lógica en Latinoamérica, los representantes un poco, los que yo percibo son Barbero y Canclini, García Canclini, y seguro que hay también otros que están ligados a este campo, ¿no? Dentro del estructuralismo y la semiótica y todos los estudios estructurales en Latinoamérica también están, ¿no? Está Eliseo Verón, por ejemplo, ¿no? Un argentino que le ha dado mucho esto, y también hay otros, ¿no? Otros. En nuestro medio no conozco estructuralistas más de, creo que Edwin Rodríguez, que está, ¿no? Yo me compré algún libro que sacó, es este, ¿no? El sentido de lo imaginario y social en la figura del signo y la urbanidad paseña, ¿no? Y desde un punto de vista estructuralista, desde la semiótica, ¿no? Me parece nomás un aporte, creo que ha sacado, creo que está en esa línea, ¿no? Y algunos que se animan a hacer este tipo de investigaciones, y seguro que con defectos y virtudes también, ¿no? En el campo de los medios, por ejemplo, ahora no he visto mucho ligado a aspectos funcionales, he visto más los trabajos estructurales, ¿no? Por eso había sugerido de que si ustedes van a plantear un tipo de investigación, vean estos análisis principalmente en el mensaje, ¿no? Cosa de que no vayan necesariamente a hacer encuestas, entrevistas, ¿no? Sino vayan a hacer análisis del mensaje, ¿no? ¿Qué está pasando con el Instagram? No qué está pasando con los que ven, sino qué están emitiendo el Instagram o qué se está pasando por el Instagram, por esa aplicación del Instagram. ¿Cómo se está utilizando?
¿no? En el otro, al siguiente módulo que nosotros estaríamos también rigiendo, que es narrativas mediales o transmediales, abordaremos algunas de estas lecturas. He tenido acceso a algún tipo de texto acerca del Instagram, ¿no? Vamos a tratar de trabajar en equipo y se está diseñando ya eso, ¿no? Vamos a vernos en 2 semanas, yo creo, en el nuevo módulo, ¿no? Y ojalá nos pueda dar más luces para que ustedes puedan adentrarse también en estos aspectos de las transmedialidades, ¿no? Avancemos. Hasta ahí un poco sobre los paradigmas, ¿no? Es el tipo de estudio o el tipo de investigación que ustedes van a realizar. Eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro de texto ligado a la investigación, ¿no? En cualquiera, ¿no? Yo he citado las más frecuentes, las investigaciones exploratorias, las descriptivas, ¿no? Las correlacionales y las explicativas. Ustedes agarrando un libro de texto, sea cual fuere, ¿no? Yo recomendaría de Mario Yapu, por el PIEP sacaron 2 tomos, ¿no? Y los dos están libres en el internet. Si ustedes pueden entrar a mi Face, ahí pueden descargar los enlaces y pueden leerlos, ¿no? Hacen referencia a esto, ¿no? Yo lo único que me voy a referir por ahora es un poco a ver qué tipo de investigación se está pretendiendo hacer. Algunos que está intentando hacer sobre el TikTok, por ejemplo, tendría que ser un estudio exploratorio, porque sobre el TikTok yo no he leído mucho textos. Es posible que haya, ¿no? Es posible que haya en el mundo, o no sé, tal vez aquí en Bolivia también, pero yo no he visto. Por lo menos yo he buscado por internet, incluso para hacerlo, traer alguna investigación, un texto sobre el TikTok y sus influencias determinantes, mensajes, color, no he visto, ¿no? Entonces, quienes quieran hacer una investigación sobre este tipo de aplicación y el manejo de esta aplicación en procesos comunicacionales o educativos o distractivos, como lo vean ustedes, va a ser un estudio exploratorio, porque no hay muchos datos sobre esta temática. Va a ser un tipo de investigación exploratoria, ¿no? Las descriptivas, esta va a recopilar un poco los datos, fenómenos mediante la descripción. Creo que una gran mayoría va a apuntar a este tipo de investigación en cuanto a la maestría, ¿no? Yo también sugeriría que vayamos ahí. Y si quieren ampliar esta descripción, váyanse al doctorado en comunicación. Ojalá salga un doctorado en comunicación y nosotros seamos la punta de lanza, porque no he visto un doctorado en comunicación excepto de la Católica, creo, ¿no? En Cochabamba. Pero aquí no he visto. Y, a ver, ojalá podamos diseñarlos nosotros, ¿no? Y ahí podrían ya ir más allá de esta descripción y plantear algún tipo de algo novedoso que le aporte a la ciencia, ¿no? Algún tipo. Los correlacionales van a ser utilizados con tamaños de muestras representativos. A ver, yo siempre he visto en las tesis que he tenido, casi todas, ¿no? Casi todas, algunas que he visto estructurales, pero los que han utilizado las encuestas generalmente, he visto encuestas que hacen a 20 personas, a 30 personas, ¿no? Yo no sé si será representativo ese tipo de elección de muestra, por ejemplo, ¿no? Para hacer una encuesta. Entonces, recomiendo, si acaso van ustedes a plantear hacer un tipo de investigación y van a utilizar un estudio correlacional donde van a utilizar una técnica cuantitativa, en este caso la encuesta, ¿no? Apunten a que sean más de 100 sujetos a ser encuestados, ¿no? Obviamente hay matrices para hacer tipos de muestras representativos, ¿no? Incluso hay una ecuación, ¿no? Tú le pones el tamaño del universo poblacional que tienes y ¡pum! Te va a elegir un tipo de muestra, ¿no? El SPSS, esos programas incluso los tienen todo completo, ¿no? Pero adecúense, si van a hacer este tipo de investigaciones, adecúense a tener, a hacer la interpretación a partir de esas medidas de tendencia central, ¿no? O sea, de las estadísticas que decimos, ¿no? Porque hacer estadísticas, sí, el 20% dice tal cosa, el 88% dice tal cosa y un 2% no sabe, nos responde. Eso no es hacer estadística, ¿no es cierto? Entonces, eso tendrían que verlo ustedes ya cuando revisen todas las medidas de tendencia central
que les va a permitir dar una interpretación, saquen medianas, modas, varianzas, covarianzas. Esas son las maneras de interpretar método y técnica de las medidas de tendencia central. Por último, una cuarta, las explicativas, llamadas también analíticas, ¿no? Están dirigidas a contestar contestar por qué sucede un determinado fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado a ese fenómeno o cuál es el efecto de una causa, ¿no? Las explicativas van a apuntar a eso. Lo que hablábamos al principiar esta clase relacionado a estos asesinatos, habría que ver las causas, ¿no? No se está, alguien, no sé si psicólogo, trabajos multidisciplinarios, hay que empezar a ver esto. ¿Que nos compete a nosotros? Sí. ¿De que la comunicación está bien? Sí. ¿Que es el medio cómo se embauca a las personas? Sí. ¿En qué medida influye estas cosas? Hay que ver los efectos, causas y efectos. Las investigaciones explicativas van a ir a determinar, analizar, interpretar estos aspectos. No a todo nivel. Algunos, yo los estoy dando como ejemplo para adentrarnos en este tipo de investigación y es probable que algunos no lo hagamos. ¿Por qué? Porque para que se hagan este tipo de investigaciones necesitas un financiamiento. O sea, tienes que estar tiempo completo metido en estas cosas. Y a veces por la naturaleza de nuestros estudios que tenemos, especialmente en Bolivia, ¿no? Y en algunas partes de Latinoamérica, es poco probable que hagamos, ¿no? Poco probable. Sacamos un libro de investigación cada que tiempo. Yo después de 10 años he escrito uno, ¿no? Ahora estoy sacando otro y con suerte saldrá este año, este mes que viene, ojalá, después de 4 años. ¿No? O sea, investigaciones, y estas investigaciones han sido financiadas por nuestra universidad, porque si fueran casi por nosotros, es poco probable, ¿no? Hacer una investigación, ¿no? Entonces, la universidad, el Instituto de Investigaciones, yo le agradezco a la carrera de arquitectura, ¿no? Yo he sacado 2 investigaciones, una ha sido ganadora de la feria de ciencia y investigación, en el área de, ¿no? Una de esas saldrá. He intentado fusionar los 2 textos y esperemos que salga este mes que viene. Bien. Hay alguien que está hablando, no sé quién. Pensé que estaba preguntando. El universo o población de estudio, ¿no? Universo es una metáfora, ¿no? Por eso lo he puesto en cursivas. Generalmente se llama al universo poblacional, ¿no? Y no aunque ahora he visto en los textos ya le ponen el universo, ¿no? Como si fuera el universo cosmológico, ¿no? O sea, no es ese, ¿no? Sino el universo es como la cantidad global, general, ¿no? De una población. Pero creo que con mayor certeza es mejor manejarlo como universo poblacional, ¿no? Conviene hacer esa referencia. Entonces, por un lado va a estar la población, el universo poblacional, y por el otro lado va a estar la muestra, ¿no? ¿Qué va a ser la población? O el universo poblacional va a ser el conjunto de individuos u objetos, u grupos que ustedes van a seleccionar. ¿Hay alguna participante que me decía, quiero hacer mi investigación en una universidad? Ese sería su población de estudio. Y la muestra sería la parte. Este pequeño triángulo que ha escogido puede ser una carrera, dentro de la carrera determinados paralelos o cursos. Docentes, estudiantes, tal vez administrativos, dependiendo de la naturaleza de estudio. ¿No es cierto? Entonces la muestra va a estar a esa segmentación de la población. Y obviamente tiene que cumplir los requisitos. ¿Qué tipo de muestra va a utilizar? Eso es ya más particular en cuanto a algunos aspectos. ¿Vale? A ver, Miguel, ¿quieres decir algo? Efectivamente, en la mayor parte de los textos, la muestra es un segmento de la población, ¿no? Pero en los últimos textos, no recuerdo el autor, nos explica que la muestra no necesariamente es población, sino unidades de análisis. Por ejemplo, cuando se trata de una investigación que pretende, por decir algo, establecer la cantidad de errores que se cometen cuando se hace, por ejemplo, generador de caracteres en los canales de televisión. O sea, ya
puede haber muestra, etcétera, pero ahí hay otro tipo de elementos Eh, y se trata de unidades de análisis en realidad. Eso lo vamos a Eso digo explicar porque cuando en algún hablemos del momento corpus de podemos estudio. cometer, Miguel, sí, 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 eso de lo vamos a acuerdo a las explicar, características del tipo de estudio. ¿ya? Solo eso para aportar. Sí, perfecto. No, está bien. Esto es cuando se va a tratar de personas, por ejemplo, ¿no? Y cuando, hasta ahí, con la muestra y la población, por decir, ¿no? Cuando vamos a intentar trabajar con un grupo de personas, ¿no? En este caso, sujeto-objetos, ¿no? Generalmente se lo tomaba, se los consideraba como objetos, pero las personas no son objetos, ¿no es cierto? Por eso se les pone objetos entre comillas, ¿no? O sujeto-objetos. Lo que decía Miguel hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un análisis de unas diapositivas de un docente de X asignatura, de X carrera o de X proyecto, programa, ¿no? O quiero hacer un análisis de un texto, o quiero hacer un análisis de un noticiario, ¿no? O quiero hacer un análisis del Instagram de tal personaje, o quiero hacer un análisis del TikTok de tal personaje, o de los memes en torno a tal temática, como que están haciendo algunos que me han llamado entre la semana, me han dicho que quiero hacer un análisis de este nivel, de los memes en torno a un matutino virtual. No. Entonces, esta parte generalmente no la llevamos, o ni siquiera he encontrado muchos textos que hablen de este tipo de selección de material en cuanto a un tipo de muestra, eh, entre comillas muestra, si no lo va a llamar Greimas como corpus de estudio. ¿A qué está referido este corpus de estudio? Y yo he tomado una cita textual del libro de semántica estructural. Este libro, ahora sí lo he visto, está por si acaso en el internet, o sea, está libre por si acaso. Y yo tengo una copia, ¿no? Es esta, así más o menos del libro, tampoco tiene muchos dibujitos ni nada, ¿no? Está en editorial Gredos, es una editorial que se liga a sacar estos aspectos de lingüística, ¿no? Y para que ustedes tengan la referencia, pueden revisar la página 218. Y este mismo libro está en el libro en el internet. Semántica estructural se llama el libro y es de Algirdas Julian Greimas. Y está en editorial Gredos, ¿no? Y él va a decir, ¿qué es un corpus de estudio? ¿No? Va a decir, podemos definir al corpus como un conjunto de mensajes constituido con vistas a la descripción de un modelo lingüístico. Esta definición, sin embargo, solo es simple apariencia. En efecto, hemos visto que no podemos describir un modelo a no ser que esté ya implícitamente contenido en la manifestación discursiva de un microuniverso semántico. Lo que decía Miguel hace un momento. Quiero yo ver el generado de caracteres como los errores que existen y demás cosas pueden ser, eso es un microuniverso semántico de significación, ¿no? Entonces, Greimas va a dar parámetros. ¿Algún otro autor que he encontrado yo otro texto? Y este sí creo que no hay. Es investigación cualitativa se llama. Si lo encuentras sería súper. Yo tengo una copia. Lo hice en Pastar. Y es de Juan Baez y Pérez de Tudela, ¿no? Es investigación cualitativa. Está relacionada más al marketing y demás cosas, ¿no? Y, salió el 2009. Este creo que no lo puse en nuestra bibliografía. Sí, 2009, ¿no? Es impreso en España, la primera edición había salido en 2007. Este también hace referencia a este tipo de corpus, ¿no? O sea, que el corpus para que nosotros podamos elegir nuestro material de análisis, tiene que haber un microuniverso discursivo. ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tomar? Y Greimas va a decir, tiene que ser representativo, tiene que ser exhaustivo, y tiene que ser homogéneo. Greimas, en su libro de semántica estructural, nos da estos tres parámetros. Tudela, Baez y Pérez Tudela, nos da otros dos más, ¿no? Tiene que haber un tipo de redundancia, dice, no, pero no explica cómo, ¿no? Por lo que solamente nos vamos a basar básicamente en Greimas. Y Greimas dice, Barthes es el que mejor ha hecho un corpus, dice. Y su libro de Barthes se llama el Michelet, ¿no? Es el que mejor ha hecho un corpus. Ese texto es muy bueno. Dice. El libro de Barthes, el Michelet, también está libre en el internet. Ya lo hice imprimir, a ver si lo puedo encontrar. Y les voy a mostrar la tapa para que ustedes puedan buscar.
Y si no, ni modo. No lo tengo visto. Pero se llama el Michelet, el libro donde recomienda Greimas. Recomendamos revisar el libro de Roland Barthes, dice, donde ha hecho un corpus magistral acerca de las obras del Michelet, ¿no? Y el libro se llama El Michelet de Barthes. Pueden revisar eso, que también está en el internet. Es la mejor manera de hacer un corpus de estudio. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a ser la representatividad? O sea, cuando tú elijas un corpus de estudios, tienes que ver, si quieres hacer un análisis de un noticiario de X canal, ¿no? En este caso, una estación teledifusora, ¿no? Entonces, primero tendrás que ver cuántas veces tiene el noticiario. En este caso, tiene el noticiario en la mañana, más bien al mediodía y generalmente por la noche. Casi todas las estaciones a nivel de la red troncal tienen esa lógica. Y las otras también. Algunos tienen un tipo de noticiario, pero mínimo por la mañana. Mínimo. O sea, matizan como una especie de revista miscelánea y matizan algunas cosas. Esa no tendría que entrar en la consideración. Solamente esas dos. ¿Qué cosas vas a analizar de ese noticiario? No vas a analizar todo el noticiario. Recuerden que es 1 hora o 1 hora y media. Ahora creo que es 2, ¿no? Porque algunas dan desde las 7 de la noche hasta las 9 y otros dan desde las 7:30 hasta las 9, ¿no? Incluso han cambiado sus horarios para no sé si adquirir presencia, rating y demás cosas. Entonces, ¿qué va a ser representativo? ¿Qué vas a analizar? Por decir, solamente vamos a segmentar las noticias de Crónica Roja, por decir. Yo me estoy inventando, ¿no? Ya, ¿cuántas crónicas rojas se dan por noticias, digamos, en este mes o en esta semana? De lunes a viernes, que es el noticiero, aunque ahora los noticieros son de lunes a domingo, ¿no? Entonces, vas a tener ahí, ¿de qué hablan? La noticia tantos sobre la desmembración de Mayerlim, creo que es, ¿no? Se ha repetido toda la semana, por decir. Entonces, esa va a ser una que se va a elegir, ¿no? La que más va a ser representativa. Otra, no sé, otra noticia. Va a ser representativo en cuanto a lo que estás eligiendo en ese mes o de esos meses. Exhaustivo. Tienes que cansarlo, dice Greimas. Tienes que cansarlo al texto. ¿Se repite esto? Sí. En todo, sí. Es representativo y es sí. Esto nomás. Recuerden liberan a la presidenta Áñez. ¿Cuánto tiempo ha estado vigente? ¿Cuánto tiempo ha estado en la agenda SETI como teoría? Parece que ha estado 3 semanas. 2 y medio en algunos, 2 en otros. Han estado hasta el cansancio esto. Ha sido exhaustivo. Esas 2 semanas. ¿Es homogéneo? Claro, porque todas son de Crónica Roja. De asesinatos, por decir. ¿No? Mayor profundización de esto, yo recomiendo el libro de semántica estructural, que tampoco es nada del otro mundo. ¿No? Esto nos permite hacer una representación. Edwin Rodríguez, en su libro El sentido del imaginario social y en la figura signo de la urbanidad paseña, también aplica este tipo de investigación, más bien este tipo de selección. No hace una muestra de población y muestra al estilo tradicional, sino hace un corpus de estudio de la ciudad de La Paz. Y también aplica esta representatividad, exhaustividad y esta homogeneidad. También yo en mi investigación he hecho eso, pero por ética no puedo hablar eso, ¿no? O sea, pero puedo hacer una representación. Yo he hecho un análisis de un texto. Entonces, cuando yo le llevé a mi tutor, le dije, voy a hacer, pero no puedo analizar todo el texto. Yo analicé un texto de Santillana. Sí, vas a tener que buscar las páginas que sean representativas y que de repente se repitan a lo largo del texto. Entonces, hemos visto seleccionar 9 páginas. 9 páginas de todo un texto de casi 200 y pico páginas, ¿no? Entonces también he aplicado este tipo de corpus de estudio.
Si alguno lo puede tener, el libro se llama Textos y Textiles, es Semiótica del Texto, es el primer tomo, y el segundo voy a sacar una semiótica sobre los aguayos, ¿no? La iconografía de los aguayos, de los puyos por el norte Potosí. Pero también se ha hecho este estudio y nos ha servido, nos ha sido muy útil para hacer este tipo de, lo que decía Miguel, unidades de análisis. Greimas también va a decir, también podemos elegir sujetos de investigación. No es que solamente vamos a elegir cosas, digamos, que están ligadas al mensaje. También se pueden escoger sujetos de investigación. Y también plantea eso Greimas. O sea, tampoco se queda ahí, ¿no? Entonces recomiendo que estos textos los vean, ¿no? Más bien, gracias a Dios, están libres y hay en Internet. Esto de semántica estructural no hay ni para venderles. Digo, yo sigo teniendo mi copia de la universidad, ¿no? Es más ya está pues, más blanco cada vez, porque recuerden que la fotocopia dura 10, 15 años, después empieza a perder calidad de impresión. Los métodos y las técnicas. Algunos les dicen teóricos a los métodos y otros les dicen lógicos, ¿no? O sea, yo lo he planteado como teóricos porque es lo que más hemos llevado, y los empíricos. Los teóricos son los que no van a producir conocimiento, a diferencia de los empíricos, ¿no? El deductivo, inductivo, el analítico sintético, hipotético deductivo, histórico lógico. Esos son los métodos teóricos, algunos de ellos, y otros, los empíricos. Estos sí van a producir conocimiento, ¿no? La observación, la medición, esto con sus distintas subcategorías, ¿no? Esas subcategorías están ligadas a las técnicas que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Dentro de la observación hay distintas clases de observación. ¿Qué tipos de observación? Las entrevistas, lo propio. Hay distintos tipos de entrevistas. Los cuestionarios, ni que hablar, las escalas, los tests, la sociometría, la semántica diferencial, el análisis de contenido, ya sea cuantitativo o cualitativo desde la lógica de la semiótica, ¿no? Y cuantitativo desde la lógica de Berelson, de Lasarfeld, por ejemplo, ellos, ¿no? El estudio de casos, las historias de vida, ¿no? Las técnicas estas. Nosotros solamente por ahora las vamos a nombrar, ¿no? ¿Qué método teórico vas a utilizar? Los vamos a nombrar y explicarás qué es el deductivo inductivo. Esto es desde la lógica de Kant, ¿no? Pero nosotros no vamos a exigir esto. Los textos que tenemos ahora de metodología los citan a este tipo de métodos teóricos y los empíricos. Y ustedes dirán, voy a utilizar este tipo de técnica y de método, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos tiene este tipo de conceptualización. Y a futuro eso todavía se va a revisar, porque recuerdan que en una tesis, la parte, el corazón de la tesis es la metodología, porque esa va a dar conocimientos nuevos. Esa va a dar los conocimientos nuevos. La aplicación de una buena metodología que va a decir el feliz término de una investigación como tal, ¿no? Y tal vez nuestro aporte más grande va a ser el sistematizar una temática por ahora, ¿no? El intentar, quiero analizar estas cosas, quiero ver los memes en el contexto de tal, de la política de tal. Ya ese es un avance, ya está ordenándose, ¿no? Quiero segmentar una parte de la realidad, solamente eso. Y la bibliografía, ya saben, tendrán que citarla con... A mí no me interesan mucho las normas, pero si hay una regla, ¿no ve? Y a nosotros nos gustan las reglas, ¿no es cierto? Solo a algunos no les gusta, ¿no? Hay que romper esquemas, decimos, ¿no? Pero después somos más papistas que el Papa a veces, ¿no? Creo que es las normas APA, y las normas APA pues, parecen megalodón, ¿no? Yo veo a mis estudiantes con eso, están correteando. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este otro? Entonces, es otra camisa de fuerza que nos hemos inventado y nosotros somos capísimos para crear, ¿no? Para crearnos camisa de fuerza, ¿no? Y ojalá podamos cambiar también eso, ¿no? Ojalá. A mí me ha costado en posgrado cambiar, que se imprima las tesis en ambos lados de la hoja. ¿No ven? No sé si seguirá, ¿no? Añadas que vengo haciendo esto y no sé si seguirá, ¿no? Y no tenemos ni siquiera espacio donde poner las tesis y pedimos así realmente algunas cosas, pero no sé cómo estará. Nuestra universidad era la primera cuando yo estuve, que las tesis se hacían en ambos caras de la hoja, ¿no? Se imprimían en ambas caras, a excepción de los que tienen gráficos o imágenes que impedían de que se lea, digamos, el texto de la siguiente página. Pero bueno,
Ahí estamos. ¿Vale? Hasta aquí con lo de investigación digital que les va a permitir realizar su perfil. Unas 10, 12 páginas, 15 páginas como máximo. No va a ser más. ¿Vale? Si hay alguna pregunta, estamos todos prestos y atentos. Bien. Bien saben que esto se va a publicar y pueden también seguir con eso. Y conmigo nos estaríamos viendo en el siguiente módulo. Este sábado ya no tendríamos clases. Solamente esperaría que envíen su trabajo final. Sin embargo, yo tengo ya una agenda hasta el miércoles por las noches que me han llamado y hemos hecho los horarios entre las 9 y las 11 de la noche. Si ya tengo agendado con quiénes voy a trabajar esos días, ¿no? Si hay alguien más, podría ser el jueves, podríamos ver la manera de ampliar un horario más para alguna puntualización con respecto al perfil de investigación. Pero yo veo que tampoco es una novedad para ustedes. Hay gente ya que ha trabajado, que ha escrito libros. Yo conozco algunos que son colegas, ¿no? Escriben muy bien. Yo he visto los ensayos que he ido revisando a lo largo de la semana. Hay gente que redacta muy bien. Hay algunos todavía que falta todavía un poco de ver tipografía, tildes, un poquito de sintaxis, ¿no? Pero después veo que también hay comunicadores, tenemos que saber escribir. Pues bien, no nos queda otra, ¿no? Para eso hemos estudiado. Estamos, entonces, si no hubiese consultas o un comentario, estaríamos despidiéndonos. Listo, listen Randy, ¿dónde estás? Hola Randy. Conmigo nos estaríamos viendo en el siguiente módulo dentro de 2 semanas. Si Dios quiere y los achachilas lo permiten. ¿No? Lo van a permitir. Van a permitir. ¿No ve? Yo espero de que estos días que hemos tenido y estos minutos que hemos tenido en estas 3 semanas haya sido agradable y principalmente las lecturas. Recuerden que la educación virtual es así. Ya no va a cambiar, yo creo. A futuro había que pensar docentes que den de manera virtual y docentes que den de manera presencial. Creo que nuestros procesos educativos a futuro van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Miguel, un gusto. Un placer. Gracias a todos. Listo. Gracias, Carlos, por todo. Un abrazo a todos. Perfecto. Gracias, Igualmente, Magister. Nos vemos. un Daniela abrazo. creo que es la que me mandó un mensaje por el WhatsApp. Si acaso Gracias. puedes escribirme por el interno y hablarnos, podemos hablar un rato y quedar un momento para intentar compaginar lo de tu perfil. ¿Vamos? Claro que sí, Lick. Listo. A los demás, Gracias. pórtense bien, háganse vacunar, no se enfermen, no mueran. Gracias, Magister, No mueran. Carlos. Nos vemos. Paul. Gracias. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Chao. Me ha gustado tu ensayo, Reinaldo.